Hiperdata, el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Aquí de nuevo, mi nombre es Daniel Faura en un nuevo podcast de Hiperdata. Vamos por nuestro tercer episodio y hoy tendremos temas bien interesantes que sé que les va a cambiar a ustedes la visión que tienen del futuro, como lo conocen, como lo tienen concebido. Vamos a tener un entrevistado que nos va a abrir la mente al futuro. Él es Felipe Barón, un emprendedor y empresario que se ha imaginado cómo sería el futuro del tráfico aéreo, pero de carros, con carros voladores. A donde vamos no necesitamos caminos. También inauguramos hoy una sección que se llama Código Abierto, en la cual entrevistamos a figuras públicas y les preguntamos sobre cómo se llevan con la tecnología. El día de hoy el invitado es Julio César Herrera, actor. Y para terminar, una sección que sé que muchos me van a agradecer, y es el protocolo para entrar a videoconferencias y no morir en el intento y tampoco caer en ridículo. Bienvenidos, esto es Hiperdata, tu vida conectada. Y ha llegado el momento de nuestra entrevista inspiradora del día, que tiene que ver con tecnología, pero antes quisiera contarles uno de mis sueños que tiene que ver con esta entrevista. Bogotá es una de las ciudades más congestionadas a nivel de tráfico. Obviamente, cuando no había pandemia, los tacos, los trancones son el pan de cada día, en horas pico son el infierno. Y básicamente cuando yo venía manejando hacia casa por la autopista norte, subía al puente de la 92 y cuando lo bajaba me encontraba con un mar de carros impresionante. Y cuando veía ese mar de carros decía, me queda 1 hora de trancón a mi casa, que sin trancón me demoraría 10 minutos. Ahí mi sueño era, ojalá este carro pudiera sacar un par de alas o un par de hélices, elevarse y llegar a mi casa, aterrizar cerca, aterrizar en la terraza y evitarme esa hora de trancón guerreando en la jungla de cemento, en la jungla de concreto. Pues bueno, tal parece que mi sueño podría hacerse realidad muy pronto, al cabo de algunos años, y creo que puedo llegar a estar vivo para ver esto hecho realidad. Y para hablar de ese tema tenemos a un invitado en el día de hoy que nos va a contar. Él es Felipe Barón, algunos lo han denominado el Elon Musk colombiano. Yo no estaría tan en desacuerdo con esta nominación porque él, más que pensar en carros voladores, está pensando en cómo será el ecosistema aéreo próximo, el tráfico. Él es CEO y fundador de una empresa que se llama Baron Vehicles Corporation, ingeniero eléctrico, experto y operador de drones, con estudios de posgrado en finanzas, derecho de la contratación, estudios en el MIT. Comenzó trabajando en plataformas voladoras tipo dron hace unos 20 años con la visión de que estos se convertirían en los autos voladores del futuro. Felipe, bienvenido a este tercer episodio de Hiperdata. Hola Daniel, mucho gusto. Gracias por la invitación y bueno, te agradezco mucho la introducción, aunque definitivamente no me colocaría en esa categoría yo mismo. Bueno, yo no creo que esté exagerando, pero está bien. Felipe, hablemos de esa visión que usted tiene de cómo van a ser las reglas de tráfico aéreo en el futuro. ¿Cómo va a ser ese nuevo mundo que usted tiene pensado y en el cual está trabajando? Bueno, las reglas para lo que llamamos movilidad urbana es algo que todavía está por escribirse. Estamos haciendo muchos esfuerzos en varias entidades, en los Estados Unidos sobre todo, donde está involucrado la FAA, donde está involucrado la NASA, y en el tema del espacio aéreo hay muchas preguntas todavía. La gran cuestión es cómo hacer para integrar este nuevo tipo de aeronaves al espacio aéreo. Obviamente hay que compartir ese espacio aéreo con todas las aeronaves ya existentes y por supuesto ahí es donde surgen todas las preguntas respecto a cómo hacemos para integrar este nuevo tipo de aeronaves. Felipe, usted me habla de tráfico aéreo y yo inmediatamente me transporto a películas de Hollywood tipo El Quinto Elemento, donde es un caos total, automóviles por todas partes, no sé, de pronto Star Wars, que los carros van a toda, no se estrellan, todos respetan unas normas de tránsito. Hay de hecho unas señales levitando, por así decirlo. Pero ¿cómo va a ser en la realidad? ¿Similar a las normas de tráfico convencional, donde hay unos puntos que los pilotos ya conocen? Bueno, te pongo un poquito en contexto. Esa pregunta es muy, muy interesante. En el imaginario público, obviamente, el término carros voladores evoca ese tipo de escenas, ¿no? Sin embargo, el término los carros voladores en sí han existido por un montón de décadas, probablemente 6 o más décadas,
se ha pensado que los automóviles se pueden mezclar con los aviones y que puede existir ese tipo de dispositivo como lo llamamos carros voladores. Sin embargo, es solamente ahora, hace pocos años, con la tecnología de los drones realmente, que se han hecho disponible una serie de tecnologías que permiten que estas aeronaves ya puedan realmente existir. No se tratará de drones exactamente, porque el dron es una aeronave no tripulada. Se tratará de aeronaves tripuladas que caen dentro del marco de la aviación. Entonces, claro, este nuevo tipo de aeronaves debe cumplir con una serie de reglas, una serie de protocolos de seguridad, de certificación, de control aeronáutico, etcétera, y es allí donde está enfocado nuestro esfuerzo. Entonces, esas escenas del imaginario público no son realmente lo que estamos nosotros desarrollando. Se parece más y las propuestas son muy diversas, ¿sí? Las propuestas en el planeta hay de todo tipo de propuestas, desde tratar de llevarte a ti a la droguería, como dice, llevarte a tu casa en una aeronave de estas o moverse libremente por el espacio. Lo que nosotros estamos proponiendo es una cosa mucho más confinada, mucho más simple. Se parece más a un sistema de transporte como un metro, en el cual tienes estaciones muy predeterminadas y fijas, que nosotros llamamos vertiports, comunicadas entre sí por unos carriles virtuales, en este caso, en vez de carrileras físicas, son carriles virtuales por el espacio aéreo de baja altura sobre la ciudad, a través de los cuales transitan estas aeronaves de manera muy organizada por una orquestación muy definida, transportando entre un vertiport y otro, transportando diferentes cosas como cargas, como pasajeros, como pacientes entre hospitales, etcétera. A mí ahí me surgen varias preguntas. ¿Cómo tiene pensado usted que va a ser el tráfico? ¿Habrá trancones? ¿Cómo va a ser la distancia entre carros? ¿De pronto se van a quedar suspendidos esperando a que se desenreden los trancones? Eso en verdad me daría un poco de susto. Supongo que va a ser mucho más ordenado en aras de la seguridad. Hay muchos modelos que se han hecho, hay simulaciones y realmente, para sorpresa de muchos, lo que estamos previendo nosotros es que la densidad de aeronaves realmente suceda en tierra, no en el aire. Es decir, nosotros estamos estimando que el problema logístico, la densidad realmente sucede en los vertiports. Es decir, en cualquier dado momento en el aire sobre las ciudades realmente tendremos un bajo volumen de aeronaves. Y esto es porque la velocidad a la cual nos estamos moviendo es varios órdenes de magnitud mayor al de los automóviles y estamos usando más dimensiones del espacio que lo que utiliza un automóvil en tierra, que es una sola dimensión, es una línea a través de la cual se mueve un vehículo. Obviamente, cuando estamos en una ciudad podemos hablar de dos dimensiones, pero cuando pasamos a la tercera dimensión y hacemos ese movimiento mucho más rápido, lo que antes se hacía en horas, ahora lo hacemos simplemente en cuestión de minutos, pues estamos realmente usando más dimensiones, lo cual significa que la ocupación en un dado momento es realmente baja, es lo que esperamos. El problema logístico que tenemos nosotros es cómo orquestar ese flujo de pasajeros y usuarios en nuestros vertiports. Alguna vez, Felipe, en un CES, Consumer Electronic Show en Las Vegas, vi un dron, pero este era un dron tripulado. Había una persona que estaba sobre un motor y unas hélices con una carrocería y un chasis, y creo que era muy similar a su visión. ¿En qué se diferencian los autos voladores de los drones? Bueno, lo que viste es exactamente el tipo de aeronaves que nosotros estamos hablando. Nosotros en nuestra compañía no estamos desarrollando las aeronaves, para eso existen fabricantes aeronáuticos. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando muy de cerca con esos fabricantes de esas aeronaves, con los fabricantes y proveedores de los subsistemas, sistemas de los trenes de potencia, de baterías, los sistemas, los computadores de vuelo, etcétera. Todos los fabricantes, digamos, están involucrados. Nosotros estamos trabajando con ellos para todo lo que es la conceptualización, es decir, porque la pregunta no es en sí las aeronaves. Realmente ese no es el reto más grande. Las aeronaves ya existen y se pueden lograr básicamente ya. El reto realmente está en cómo integramos eso a la sociedad, cómo integramos eso a un sistema de transporte integrado y que realmente solucione problemas de la población. La pregunta está en dónde logramos o cómo logramos la integración de esas aeronaves al espacio aéreo. Ahí es donde realmente están las barreras y los retos que debemos sortear. Entonces, nosotros tenemos un trabajo muy activo con estos fabricantes de aeronaves, con los fabricantes de los subsistemas, es decir, con todo el entorno aeroespacial,
Pero esto trasciende el tema aeroespacial. Nuestra iniciativa realmente va a las ciudades, a ver ese tema de la movilidad, del transporte y el tránsito de personas, carga y demás, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista de qué problemas estamos solucionando. Y resulta que el problema de la movilidad es un problema muy crítico, muy real, que afecta a Latinoamérica de una manera mucho mayor en la calidad de vida de las personas de lo que afecta en países desarrollados, pero en realidad no es el único problema. Hay muchos otros problemas que podemos solucionar con el Urban Air Mobility o la movilidad aérea urbana, como se llama esta nueva industria. Felipe, hablemos de los drones en su vida. Usted ha creado un par de prototipos. ¿De qué forma le han aportado para este proyecto? ¿Y qué tan complicado es crear prototipos de autos voladores hoy en día? Claro, mira, nosotros tenemos una iniciativa que son los vehículos V200, la línea V200. Son unos desarrollos que hemos hecho de aeronaves, pero son desarrollos conceptuales. Nosotros no tenemos el objetivo de ser diseñadores o fabricantes de aeronaves. En algún momento lo tuvimos, pero obviamente a lo largo de los años hemos reorientado nuestros esfuerzos y todo el desarrollo de las aeronaves de la línea B200 lo tenemos como desarrollos conceptuales para estudiar cómo vuelan estas aeronaves, cómo debe ser la interfaz humano-máquina del operario, cómo debe ser toda la integración del espacio aéreo, qué tipo de vertiport se necesita, es decir, para estudiar el comportamiento. Entonces, hemos tenido un desarrollo muy interesante por el lado de lo conceptual y eso ha nutrido nuestro conocimiento y ahora los requerimientos que nosotros le hacemos a los fabricantes de las aeronaves reales con los cuales estamos trabajando. Felipe, usted me dice que no lo compare con Elon Musk, pero en esta pregunta sí debo compararlo obligatoriamente porque los carros autónomos o los carros inteligentes han tenido un camino tortuoso en temas de regulación, también es un tema de competencia, a veces la inteligencia artificial falla y no reconoce personas, no reconoce los colores y es una tecnología que está muy avanzada y casi que totalmente desarrollada. ¿Cómo ve usted el camino para los carros voladores y para todas estas rutas que usted tiene presupuestadas? ¿Será que sí vamos a estar vivos para ver esto hecho realidad? ¿Va a ser pronto? ¿Va a ser a mediano plazo? ¿Cuándo va a ser? Bueno, existe un montón de preguntas súper interesantes, pero para respetar el tiempo tuyo y de tus oyentes que nos están escuchando ahora, pues trataré de ser muy breve en decir que la industria de los automóviles es una industria diferente. Aunque todos estamos en el tema de la movilidad, nuestra industria, que es, como te digo, el Urban Air Mobility, como se conoce en el mundo, o la movilidad aérea urbana, aunque también enfrenta el problema de la movilidad, son industrias diferentes y tienen propósito de solucionar otro tipo de problemas también. Sin embargo, entonces voy al tema de los automóviles y brevemente te digo, la autonomía es un término o es un concepto complejo. Se han tratado de definir varios niveles de autonomía, o sea, ¿qué es la autonomía? En la literatura existen varios niveles de autonomía. Hasta ahora se ha dicho que se ha logrado cierto nivel de autonomía, pero se requiere llegar a otro nivel mucho más maduro, a un nivel de madurez mucho mayor en el cual pues podamos tener completo despegue de los ocupantes de un automóvil, de la máquina en sí y de su desempeño en el camino. Es decir, que se maneje sola completamente. Ese sería el punto de mayor madurez. Ese camino está en curso y se está logrando. Lo que pasa es que mover un automóvil en un entorno tan complejo como lo es una ciudad es un problema muy, muy complicado. La cantidad de variables es enorme y la complejidad de los sistemas que se requiere para lograr ese nivel de madurez, pues es algo que apenas se está desarrollando. Sin tenerle temor a fallar y sin tenerle temor a los accidentes y a los tropiezos en el desarrollo tecnológico, hay que decir que esos caminos hay que adelantarlos, hay que saber fallar, hay que saber reconocer dónde estuvieron las fallas y continuar con el desarrollo tecnológico. Es de esa forma que logró la humanidad llegar a la Luna y es de esa forma en que la humanidad llegará eventualmente a colonizar la órbita baja de la Tierra y es de esa misma forma como llegaremos a Marte y eventualmente más allá. Entonces, pasando del tema de los automóviles al tema de nuestra industria del Urban Air Mobility, resulta que, a contrario a lo que mucha gente cree inicialmente, volar es más sencillo. Cuando tú pasas al espacio aéreo de baja altura sobre las ciudades, de repente todos esos obstáculos que tienen los automóviles desaparecen. El niño, el balón, el ciclista, la complejidad de las vías, todo eso desaparece porque todos esos obstáculos ya no existen allá arriba. Volar es más sencillo. Y volar con este tipo de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, como se conocen, o VTOLs por sus siglas en inglés,
es más sencillo en el sentido de los obstáculos. Entonces, eso tiene un efecto real sobre la gente que está involucrada en esta industria de querer transportar el imaginario de los automóviles al Urban Air Mobility y decir, hombre, los carros voladores o las aeronaves de la movilidad urbana también deben ser autónomos. Y ahí caemos de nuevo en ese imaginario público del quinto elemento, de los Jetsons, en fin, en el cual se imagina uno que, claro, los vehículos voladores sobre las ciudades pues, deberán ser autónomos. También por la presión económica, es decir, por tratar de hacerlos financieramente eficientes, pues también se pretende que el ocupante, que sería el operario, sea reemplazado por un ocupante que pague su transporte, es decir, un pasajero que paga. Entonces, hay una presión financiera también. Nosotros estamos tratando de enfrentar esas barreras porque en el entorno aeronáutico, por las regulaciones aeronáuticas, eso es muy complicado. Es decir, hoy en día y en el futuro previsible, probablemente en la siguiente década, las autoridades aeronáuticas no van a reconocer o a certificar una aeronave que no tiene un operario a bordo. Entonces, este camino y este cuento te lo comento porque es parte de lo que nosotros conversamos todo el tiempo, es parte de los análisis que hacemos en NASA, es parte de lo que hablamos y del planteamiento, del diseño del sistema. Y nosotros creemos, y yo soy un firme creyente en que lo mejor es comenzar simple. No hay nada simple en la aeronáutica. Déjame decirte que soy muy consciente y en el tema aeroespacial no hay nada simple. Todo es complejo, todo en el entorno aeronáutico es complejo, cualquier cosa tiene un grado de complejidad impresionante, pero lo que uno sí puede tener es un concepto simple y luego construir la complejidad de ahí arriba, de ahí hacia arriba. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un concepto mucho más simple en el cual haya un operario que además genere aceptabilidad social, que ayuda a romper la barrera del miedo de los usuarios. No vemos, aparte pues de las autoridades regulatorias, no vemos que la sociedad acepte montarse en una aeronave pequeña que va a volar a cierta altura y que no haya nadie a bordo operando la aeronave. Hay una barrera de miedo que debemos romper y entonces lo que llamamos el camino de la menor resistencia. Eso es un concepto en el cual uno trata de mantener las cosas simples y hacer la transición, de nuevo, viéndolo desde el punto de vista de las ciudades, de ofrecerle a las personas, ya no tome un bus, no tome su carro, que va a generar una serie de emisiones de gases con efecto invernadero, va a generar un impacto negativo en el ambiente, que va a generar un efecto negativo en el tráfico de la ciudad, más bien tome una aeronave, ¿sí? Pues tenemos que hacerlo de cierta forma muy amigable, muy amigable, y ahí están los retos. Felipe, ahí me quedó debiendo una respuesta. ¿Para cuándo cree que va a ser esto realidad? Bueno, gracias. Sí, hay muchos temas aquí y claro, se desvía uno fácil, ¿ah? Mira, hay muchas proyecciones. Las más realistas, en mi opinión, son las que hablan de entre 5 y 10 años. Todavía hay mucho camino por recorrer. El reto no está en las aeronaves ya existen. Tenemos planes, como te digo, de hacer pruebas de vuelo, de hacer ya ensayos, de hacer otra serie de mejoras y de involucrar a los distintos jugadores en lo que es las aeronaves en sí. Pero el reto está más en el lado regulatorio. El reto está más en cómo hacer que haya aceptabilidad social. Han habido muchos ejemplos en el mundo, incluso también en Colombia, de intentos de implantar sistemas de movilidad urbana con otro tipo de aeronaves convencionales como helicópteros. Te cito el caso de Colombia, está el caso de Sao Paulo, el caso de México DF, por hablar de algunos ejemplos latinoamericanos, en el cual existen los sistemas, o sea, se han intentado, pero realmente han fallado en el centro de toda esta idea y es servir a las personas, servir a la población como una solución al problema de la movilidad. Como te decía, ese problema no es el único que intentamos resolver, pero lo que sí se pretende ahora es que haya un servicio a la población. Entonces, el reto está allí en cómo hacer para que la economía o la parte financiera de los sistemas realmente pues esté al alcance de las personas que eventualmente puedan decir, hombre, yo no pago un tiquete de metro o no cojo un taxi o no cojo un vehículo mío, sino que utilizo este sistema porque financieramente tiene sentido. Esto involucra mucho la conciencia ambiental, la conciencia de que cada vez que tomamos un automóvil, cada vez que compramos un automóvil, cada vez que cogemos un vehículo de movilidad compartida, estamos generando un impacto negativo en el ambiente. Entonces, al llevar eso e integrar eso a los sistemas y a las aeronaves que nosotros abogamos para que eventualmente sean eléctricas
o sean de sistemas híbridos que claramente impactan mucho menos en emisiones de gases de efecto invernadero, pues genere ese uso de nuestros sistemas. Entonces allí es donde está el reto realmente, no en las aeronaves en sí. Felipe, a mí me parece muy apasionante todo este tema de la NASA. Más adelante tocamos este punto, pero hablemos de los pilotos o los conductores. ¿Qué tipo de persona va a manejar los autos voladores? ¿Estas personas tendrán que hacer un curso avanzado? ¿En qué se diferencian este par de perfiles? Sí, nosotros en algún momento les llamábamos conductores porque éramos muy conscientes de que el nivel de escolaridad, el nivel de responsabilidad y el nivel de entrenamiento requerido para, digamos, manejar, no quiero decir la palabra pilotear, sino para operar estas aeronaves es mucho menor, es considerablemente menor al nivel de destreza que tiene que tener un piloto de una aeronave convencional, de un helicóptero o de un avión. Este tipo de aeronaves que se asemejan más a un dron, no lo son, pero se asemejan más a la estructura de un dron por su naturaleza eléctrica, por su naturaleza de despegue y aterrizaje vertical, por su naturaleza de multiplicidad de rotores, etc. Es mucho más sencillo. Entonces el entrenamiento es mucho menor y el volumen de aeronaves que debemos tener en un sistema es considerablemente mayor. O sea, con las proyecciones, de hecho en NASA que se tienen es que un sistema sobre una ciudad probablemente va a requerir varios cientos de aeronaves, sino miles de aeronaves en una sola ciudad. Entonces, la cantidad de operarios que se quieren tener, pues nos lleva a hablar de conductores en un principio. Pero luego nos enfrentamos con el concepto existente de conductores de automóviles o vehículos en tierra, lo cual obviamente no es lo mismo. Entonces hemos llegado a un punto medio en el cual hemos escogido operarios, porque el operario de una aeronave VTOL o de este tipo de aeronaves, pues va a tener que tener cierto nivel de responsabilidad, por supuesto, va a tener que tener un entrenamiento y una certificación por parte de las autoridades aeronáuticas, pero es mucho menor y muy diferente a un piloto de aeronave tradicional. ¿Qué papel tiene la NASA en todo este proyecto? Mira, NASA reconoció hace poco tiempo, hace probablemente un par de años, que esto era una industria real, que muchos de los que veníamos hablando del tema inicialmente de carros voladores, ahora de movilidad urbana, realmente teníamos algo entre manos y luego surgieron una serie de estudios que NASA contrató con firmas consultoras muy serias que arrojaron unos resultados sorprendentes que básicamente decían que el potencial de la industria del Urban Air Mobility era varias veces mayor a la industria aeronáutica actual, del potencial de mercado. Eso hizo que ellos organizaran una estructura dentro de NASA que se dedicara a organizar a todos los jugadores que estamos en el Urban Air Mobility. Entonces NASA creó un ecosistema en el cual están distintos jugadores aeroespaciales, distintos jugadores digamos, en el planeta, y los ha organizado y ha creado un ecosistema en el cual estamos trabajando activamente ahora y venimos trabajando en los meses anteriores y hay una proyección de trabajo hacia futuro en el cual se van a hacer pruebas de vuelo de aeronaves, en el cual se está haciendo un compendio de la conceptualización de cómo debe operar estos sistemas, cuál va a ser la arquitectura de integración al espacio aéreo, cómo se deben organizar las regulaciones, etc. Entonces, el papel que NASA ha tomado ha sido más de orquestador de un ecosistema y nosotros muy orgullosamente estamos siendo parte de ese ecosistema y digamos, compartiendo muy activamente con NASA. Felipe, hablemos un poco de usted. ¿Cómo lo ven en su casa? Usualmente la gente tiene sueños más convencionales. ¿Lo ven como el genio de la casa, como el rebelde de la casa? ¿Cómo lo ven? No. Si me pregunta eso, me toca decirte que como me ven es allá lavando el mercado. Igual que cualquier otra persona, esto no tiene nada más que pasión y deseos de sacar adelante los sueños. Personalmente soy una persona normal que simplemente ha seguido los sueños y nada más. De resto, soy un estudioso de mi área, soy un creyente en la tecnología. Soy un creyente en la tecnología para el servicio a las personas. No creo en la ciencia ficción mucho. Creo que la ciencia ficción se convierte en algo realizable cuando realmente estás solucionando problemas. Problemas, por ejemplo, como el crecimiento urbano. No solamente el de la movilidad, sino el problema del crecimiento urbano. El problema de los gobiernos de su incapacidad natural, ¿no? Orgánica, de proveer la infraestructura de movilidad necesaria para generar una buena calidad de vida. O sea, ¿para qué nos matamos estudiando ingeniería, estudiando economía, sacando adelante carreras, si en última no vamos a lograr tener una calidad de vida
que nos haga mejores, que nos permita disfrutar la vida. Entonces, yo me centro en eso y de resto, pues caramba, soy una persona completamente normal y nada más, ¿no? Antes de irnos, Felipe, seguramente la gente que está oyendo este tercer episodio de Hiperdata quiere ampliar información sobre este proyecto, ver videos, visitar su página, sus perfiles en redes sociales. ¿A dónde pueden acceder para informarse más acerca de Baron Vehicles? Mira, sí, nosotros tenemos nuestro sitio web, están invitadísimos a visitarlo, es baronvehicles.com, ambas veces con B corta, invitadísimos a que lo miren. Nosotros estamos muy centrados en Latinoamérica, aunque somos una compañía que estamos, digamos, radicados en los Estados Unidos en el sentido de lo que estamos haciendo, pero estamos muy enfocados en la implementación en Latinoamérica. Colombia, de hecho, ofrece un ecosistema supremamente favorable para el Urban Air Mobility, digamos a sorpresa de muchos, incluso en Colombia. Tenemos mucho trabajo ya adelantado. Soy un creyente enorme que Colombia tiene un gran potencial para no solamente solucionar nuestros propios problemas endémicos, como los que te acabo de mencionar, sino también para generar ejemplo a nivel mundial, para ser líderes a nivel mundial. Y eso lo estamos haciendo nosotros con Colombia. Y bueno, invitadísimos a comunicarse con nosotros. Como yo siempre he dicho, recibimos toda la retroalimentación positiva que haya muy abiertamente y nos encanta hablar de este tema. Felipe, gracias. Usted nos pone a soñar con todo esto que nos cuenta, nos acerca a la realidad, todo esto que hemos visto en películas, en libros de ficción, y que ya oyéndolo usted nos hace pensar que inclusive Colombia podría ser de los primeros en desarrollar esta tecnología. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, no, Daniel, muchas gracias a ti por la invitación, muy amable y encantado de estar aquí y poder compartir lo que estamos haciendo a través tuyo y de tu programa. Hiperdata, el podcast. Y como les anuncié, tenemos a un actor muy conocido en Colombia. Él es Julio César Herrera, conocido por amplias actuaciones en nuestra televisión colombiana. Una de ellas, no la primera, pero tal vez por la cual se dio a conocer, es Betty la Fea. Actuaba como Freddy Contreras, el mensajero de la empresa Ecomoda. También actuó recientemente en una serie de Netflix, la primera serie colombiana que se llama Chichipatos, la cual posiblemente tenga una segunda temporada. Julio, bienvenido a Hiperdata. Hola Daniel, muchísimas gracias por la invitación y arranquemos a ver qué nos depara esto. Comencemos. Cuando buscamos su nombre en Google, lo que más pregunta la gente es su estatura. ¿Cuál es? Mido 1,82 metros. ¿Cuál es el gadget sin el cual no podría vivir? A ver, un gadget sin el cual no podría dejar de vivir. A ver, el gadget. ¿Qué es un gadget? Bueno, un gadget es un dispositivo, un aparato novedoso, puede ser de vestir, como un wearable, que llama la atención, es tecnológico y nos sirve para ampliar las habilidades que tenemos humanamente. Bueno, el último gadget, que yo no sé si esto aplique como gadget, pero para un hombre yo creo que sí es un gadget, es la air fryer. Lo importante es saber utilizarlo con un poquitico de aceite. Eso todavía no está inventado la medida, pero para un hombre es fundamental el air fryer. Eso, arriba el air fryer. Julio, ¿qué gadget se inventaría? Bueno, ya sabiendo qué es un gadget, entonces ahora con las actuales medidas o protocolos para jugar golf, me inventaría uno que saque la bolita de cuando uno inserta en el hoyo, porque hoy por hoy no se puede sacar la bandera. Entonces cuando entre la bola, que haya un gadget que uno diga eso es un dron, ¿no? Eso ya está inventado. No, otra cosa. ¿Qué aplicación la gente no podría creer que usted tiene instalada en su celular? Bueno, la app que no creerían que tengo es Truecaller y es indispensable para esas llamadas inmamables de los bancos y le identifica a uno ese tipo de llamadas. La pena más grande que le ha hecho pasar la tecnología. Alguna vergüenza con la tecnología. Hace unos años estábamos en Tokio, llegamos a un apartamento donde una prima y ella nos advirtió junto a mi hija que tenía 4 años, había una serie de botones que no se podían tocar en el baño, en todo el apartamento. Y justo Micaela, nuestra hija, tocó un botón
que no debía tocar y empezó a sonar de todo en ese apartamento, alarma en japonés, y entonces yo empecé a meter la mano a otros botones y entre más tocaba botones, más sonaba eso y empezó el baño, porque da la casualidad que es que en Japón los inodoros tienen de todo y esto salían luces de discoteca, calor, aguas, esto fue un total desastre. Tuvimos que quedarnos quietos hasta que a los 5 minutos llegaron, porque fue así, a los 5 minutos llegaron los paramédicos. Micaela lo que hizo fue activar un botón de pánico y llegaron los paramédicos a los 5 minutos y pues lo único que hicieron fue tocar un botoncito verde que estaba al lado de ese rojo. Eso era lo único que había que hacer. ¿Su dispositivo favorito en casa? Pues la verdad, ahorita estoy divirtiéndome muchísimo con un proyector. Ya uno no necesita ese videobeam gigante, tamaño, hablemos un poco vintage, tamaño VHS o Betamax. No. Ahora ya vienen proyectores pequeñitos que uno puede adecuar en cualquier sitio. Eso ha sido maravilloso para mí. Y la de irnos, ¿cuál gadget le gustaría comprarse próximamente? Bueno, el juguetico que me voy a comprar pronto sale en noviembre, si mal no estoy, y es el PlayStation 5. Julio, gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperdata y díganos cuáles son sus redes sociales para que la gente lo siga. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy aprendí algo muy valioso en mi vida. Yo había escuchado por ahí el tema de los gadgets, pero hombre, tenemos que normalizar, naturalizar, no golpear nuestro idioma. Es lindo el español. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué no llamarlo juguetitos en vez de gadget? Una humilde sugerencia. Mis redes sociales, que a estas alturas, julio de 2020, en plena pandemia, no estoy usando, pero espero volver a utilizarlas, son, igual ahí están abiertas. En Twitter, @JulioC_Herrera y en Instagram, @JulioC_Herrera_. Muchas gracias. Vamos llegando al final de este Hiperdata en el día de hoy y lo prometido es deuda. Les hablé del protocolo para entrar a videoconferencias y no morir en el intento o no caer en el ridículo, porque muchas personas se han hecho célebres porque no saben usar las plataformas para comunicarse a nivel empresarial, estudiantil o simplemente entre amigos. Entonces, comencemos, entremos en materia. Primero que todo, si usted va a estar en una videoconferencia de trabajo, no lo haga desde la cama, mucho menos desde el baño. Y este comentario que voy a hacer a continuación debería sobrar, no debería hacerlo, pero por favor, no lo hagan desnudos, no lo hagan sin ropa, porque no sobra. Mucha gente ha aparecido en bañeras, inclusive en la cama. Un diputado apareció mientras una esteticista le depilaba con cera su espalda. Pensó que tenía desactivada la cámara, pero no, realmente estaba en vivo y en directo para toda la asamblea. Cada vez que ustedes ingresen a una sala de reunión virtual deben hacerlo muteados, silenciados. El video sí debería estar activado. ¿Por qué? Porque es una norma de netiqueta. Si usted aparece sin video, podría dar la impresión de que no está interesado o que no está poniendo atención a la videoconferencia. Claramente, luego en algunos momentos puede usted desactivar el video. Otro consejo, conozca las plataformas. Si usted usualmente navega por Teams, por Zoom, por Google Meet o la que sea, trate de entrar antes y ver las posibilidades que le brinda esta herramienta. Entrar a configuración, identificar claramente dónde está el símbolo de micrófono apagado y de cámara apagada y viceversa, para así evitar que le pasen fiascos ya conocidos. Si usted es la persona que está administrando la videoconferencia y la va a grabar, dígale a la gente que lo va a hacer. Es como cuando usted va a grabar el audio de una llamada o va a grabar en video a alguna persona. Usted, por simple respeto a la privacidad de esta persona, debe decirle que la está grabando. Si es administrador, aplica también, revise la configuración y cuáles permisos puede darle a la gente para evitar que algunas personas entren y hagan comentarios o chats que usted no ha autorizado. Los fondos son muy importantes, hacen parte de la nueva etiqueta de las videoconferencias. Muchas plataformas permiten que pongamos fondos predeterminados o incluso imágenes que subamos. Si es un fondo corporativo y es una reunión corporativa, no está mal que usted lo haga siempre y cuando no distraiga a las personas, que el foco de atención sea usted. Evite en reuniones corporativas las playas, las montañas, los paisajes. Esto déjelo para reuniones más informales. El fondo difuminado es válido y evita que las personas de pronto desvíen la atención en cosas
de su casa que realmente no le aportan nada a la conversación. Antes de hacer videoconferencias, dígale o comuníqueselo a la gente de la casa, a sus hijos, a su esposa, para que de pronto no prendan la olla a presión, la licuadora, el radio, la novela a todo volumen, que sepan que usted necesita 1 hora, 30 minutos o 20 minutos de completo silencio. Además, si ya es inevitable que usted esté en medio de una videoconferencia y se cruzó uno de sus hijos o se cruzó la mascota haciendo ruido, pues bueno, no se entregue a la pena, simplemente usted puede actuar relajadamente, como ha sucedido en muchos casos, puede inclusive presentar al niño, usted está en su casa y es lo más normal, es usual que este tipo de situaciones se presenten, le dice que diga hola a la gente y usted sigue normalmente su videoconferencia y no ha pasado absolutamente nada, los que están ahí lo van a tomar como un momento gracioso tal vez y van a continuar entre risas. Y antes de irnos, 3 rápidas, verifique la iluminación, verifique la cámara, que no esté usted a contraluz, que tenga usted buenos audífonos y si se va a vestir bien de la cintura para arriba, por favor, por amor a Dios, hágalo también de la cintura para abajo. No puede usted estar en paños menores en la parte de abajo y en corbata en la parte de arriba porque de pronto se movió el encuadre de la cámara o tiene usted que pararse y lo vieron y dejó la cámara encendida, así que trate de estar vestido arriba y abajo. Llegamos al final de este tercer episodio de Hiperdata, espero hayan disfrutado de esta entrevista, yo realmente quedé muy informado e impresionado y me cambió mucho la visión a futuro porque usualmente uno tiene simplemente la imagen de las películas de ficción y bueno, con el proyecto de Felipe Barón pues uno queda un poco más aterrizado de lo que podemos tener a nivel de tráfico aéreo de 5 a 10 años. Nos oímos dentro de 8 días por este mismo canal, el mismo día, los martes. Esto es Hiperdata, tu vida conectada.